Joel Ortega, muchas gracias por permanecer aquí en el Asalto a la Razón de Milenio Televisión. Sí, muy bien. Ya, es que Marín es muy modesto. Asalto a la Razón es un gran libro de Lukács, un teórico, un pensador húngaro, que revolucionó el pensamiento del marxismo esclerotizado de aquella época, como el de los que están hoy, afortunadamente, de rodillas. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos hay que poner de rodillas al Estado? Pues la gente antier salió y los puso de rodillas. Así y es. esos burócratas de entonces están aterrados. ¿Cómo? ¿A quién osa poner en duda la pulcritud, la entrega del país a los grandes principios de primero la patria y después primero los pobres? En fin, es el mismo estilo de la lengua de víbora que surge, y lo grave es que esa lengua luego se vuelva balas. Y eso es lo que tenemos que impedir. A veces ocurre, dicen, que la víbora se muerde la cola. Pero qué gusto que recuerdes a George Lukács, querido Joel, porque ciertamente un filósofo marxista que cuando los nazis se empoderan en Hungría, él huye a París y capotea ahí hasta el final de la guerra, y después se pone a pensar y dice, pero somos científicos sociales, conocemos la historia, podemos entenderla desde el principio y proponernos el punto final, que es la desaparición del Estado. ¿Cómo es posible que no hayamos previsto el surgimiento del nazifascismo? Y es entonces cuando escribe un ensayo, está en un libro que yo tengo de Editorial Grijalvo, con el que remata su tratado de estética, y ese libro tiene el título de la conclusión de lo que es el nazifascismo. Él se pregunta, ¿qué es el nazifascismo? El asalto a la razón. Exactamente. Bueno, en ese asalto a la razón tenemos que precisamente defender la libertad y la racionalidad. Y de eso te ocupaste cuando te trepaste en el templete, ahí afuera del casco de Santo Tomás, para pues arengar a la muchachada, que resolvieron finalmente marchar por San Cosme. ¿Y qué pasó? Dinos, desde que te subiste a pues arengar a la asamblea. Pues efectivamente teníamos en el comité coordinador de comités de lucha, que fue el que organizó la marcha, decidido que antes de salir en manifestación nos reuniésemos para determinar si salíamos o no salíamos, porque tú lo dijiste bien, cada vez que citábamos a un mitin o una manifestación, llegaban los granaderos, disolvían a la gente e impedían que se hicieran las manifestaciones. Entonces ya llevábamos 2 años y medio intentando, y nos volvían a hacer la misma operación. Decidimos entonces que había que salir por reitero, una tesis: hay que ejercer la libertad de manifestación ejerciéndolo, punto. Y es posible que lleguen los granaderos, que haya una golpiza, e incluso los halcones, Carlos, porque ya había antecedentes. Había, desde el 68, cuando llegaban a ametrallar escuelas. También no, pero en concreto los halcones, el 4 de noviembre de 1970, en una manifestación de apoyo a Allende, que tomaba posesión ese día, y de apoyo a los trabajadores de Ayotla, llegaron los halcones al poli y empezaron a golpear con kendos. Entonces ya sabíamos que había eso. Y de manera candorosa llevamos mantas muy, muy gruesas, sostenidas con palos muy gruesos, para defendernos de los halcones.
decíamos a trancazos, a toletazos, pues a que vengan, ¿no? Pero entre ellos un gran y amigo común que ya murió, el Búho, que fue de, de los más arrojados. Dijimos, a putazos, pues a putazos. Pero no, cuando empezó la marcha a salir, fíjate la perversión, llegamos al cruce de donde está la Cruz Roja y Avenida del Maestro Rural, y ahí en Díaz Mirón y Maestro Rural había una valla de granaderos. Nos acercamos, les dijimos el derecho de manifestación establecido en el artículo 9, y para nuestro asombro se abrieron. Continuamos caminando por Avenida del Maestro y en la intersección con Sor Juana Inés de la Cruz otra vez había una valla de granaderos. Volvió el mismo ritual, el derecho de manifestar, y volvieron a quitarse. Y entonces continuamos caminando y surgió un canto que se repite ahora sin sentido. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Y íbamos en eso cuando al llegar, desembocar a la confluencia de Avenida del Maestro y Calzada México-Tacuba, donde está el metro normal, ya estaba el metro normal, llega corriendo una masa de muchachos vestidos con camisetas del Che, gritando Che Guevara, y algunos compañeros hasta les dijeron, incorpórense, incorpórense. Y empezaron a sacar los kendos, se armó la tremolina y resistimos, pero inmediatamente, fueron cosas de instantes, empezaron los disparos. Y ahí sí, pues ya no hay nada que hacer. Yo brinqué a la Normal para escapar. Yo conocía muy bien el barrio, yo crecí en Popotla, que está atrás del colegio militar. A punto de llegar a Tacuba. Exacto. Entre el colegio militar antiguo y Tacuba. Exactamente. Donde está el árbol de la noche triste. Exactamente. Yo vivía a 3 calles del árbol de la noche triste. Entonces conocí el barrio muy bien. Y dije, aquí hay que brincar a la Normal. Pero casi a los 2 minutos dije, no, es una trampa. Aquí van a peinar, nos van a agarrar. Y volvíamos a brincar, saltando una barda que ahora pues ni en nombre, ni en la fantasía. 3 metros brincando. Bueno, pero teníamos otra... Brincando es un decir, pues trepándote por los barrotes, sí, para que la audiencia no piense que eras Superman. Casi, pero no. Entonces, salimos, me metí al barrio, la gente nos recibía, nos alentaba con la leyenda popular, tómese un café y un bolillo para el susto, en fin. Y inmediatamente después de ahí, me fui a mi casa de mis papás y ahí más o menos me enteré. Tomamos un taxi para salir de la zona. A mamá le dije que no pasaba nada, que estábamos bien. Y yendo rumbo al lugar donde nos íbamos a ver para manejar qué haríamos al día siguiente. El recuento de daños. Claro, decidimos que, y ahí tiene que ver el día. Me paré, todavía había casetas telefónicas y creo que costaban un 20. Llamé al día y dije, soy fulano de tal y quiero responsabilizar de la matanza a Luis Echeverría. Y fue un acierto, Carlos, porque al día siguiente Echeverría, como 5 días después, hizo un mitin en el Zócalo y dijo que habían sido los emisarios del pasado. Sí. Y que el emisario mayor era Martínez Domínguez. Por eso lo cesó, sí. Exacto, lo cesó y prometió una investigación que sigue. Sí, seguramente si vas y preguntas en la hora fiscalía te van a decir, comillas, sigue abierta. Exacto. Bueno, ver, Joel, pero mira, Joel, nos queda 1 minuto para terminar este diálogo. Yo te pido que con lo inteligente que eres y tu experiencia, aquí sí, sin demagogia de luchas sociales,
nos digas cuál es el significado de lo que se conmemora mañana, que son, no, ya este jueves, hoy, Y ya, que son los 50 años de la matanza del 10 de junio. pues sin demagogia y sin victimismo, porque a mí me cae muy mal la izquierda chillón. Ay, sí, sí, que no chillen, que no No, chillen. el que se lleva se aguanta, ¿no? Así es. Entonces, sí es muy importante porque fue una de las estaciones rumbo a la libertad, que nunca tiene llegada, pero lo que nos da combustible para seguir es considerar que la libertad está ahí, es la estrella que nos conduce. Y tienes razón, no es un punto de llegada y como suele decirse de la vida toda, en la literatura es importantísimo, el chiste está en el viaje, no en la meta. Claro. Querido Joel, te agradezco mucho esta conversación. Como decía Cavafis, ¿no? Como decía Cavafis. ¿Qué decía? Eso, lo importante es el viaje, no llegar a Ítaca. Claro, claro, claro. A propósito del viaje de Ulises. Sí, muchas gracias, Joel Ortega. Gracias. Un abrazo con todo mi cariño y mi respeto. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches.